Muy buenas a todas y todos. Vamos a empezar con la práctica de este bloque de trabajo, ¿vale? Una vez que ya habéis hecho el estudio de los materiales que tenéis en la plataforma, vamos a empezar a practicar, ¿vale? Vamos a poner en práctica todo lo que habéis aprendido, todas las dudas que habéis resuelto. Ahora será el momento de poner en práctica y hacer un primer ejercicio sobre el análisis de arquetipos de vuestros segmentos de donantes, ¿vale? Por lo tanto, os vamos a explicar en qué consiste esa práctica, qué es lo que tenéis que hacer, ¿vale? De todas formas, estaremos disponibles para que nos vayáis preguntando si tenéis alguna necesidad con respecto a cómo abordar la práctica, ¿vale? Pero bueno, mirad, os contamos un poco en qué consiste la práctica que vamos a realizar. Bien, por una parte, como ya sabéis, porque lo venimos diciendo en la teoría mucho, lo que vamos a hacer en esta práctica es, por una parte, segmentar a nuestros posibles donantes, ¿vale? Vamos a crear esos grupos, esos segmentos de donantes. Después vamos a analizar las características de cada uno de estos segmentos de donantes y vamos a empatizar con su realidad. Para finalmente identificar cuál es el valor que le vamos a aportar y cuáles son los mensajes que hay detrás de ese valor que le vamos a aportar. Bien. Bueno, algunas claves antes de empezar a hacer el trabajo práctico. Mirad, vamos a trabajar sobre un segmento, sobre un arquetipo, ¿vale? Tendréis varios, ¿vale? Pero sobre todo nos interesa que probéis lo que os estamos contando sobre uno de ellos y os centréis, por el tiempo del que disponéis, en uno de ellos. Después podréis aplicar esta primera práctica, este conocimiento que vais a generar en el trabajo práctico al resto, ¿vale? Pero vamos a pedir que os centréis en uno para que podáis investigarlo en profundidad y podáis aprender a utilizar estas herramientas, no solamente de una forma superficial, sino entrando en profundidad en cada uno de los pasos que hay que dar para analizar estos arquetipos que hayáis identificado, estos segmentos que habéis identificado. Bien, antes de iniciar este trabajo práctico, es muy importante que hayáis elegido ya el proyecto o la iniciativa sobre la que queréis captar fondos, ¿vale? Porque ese proyecto o esa iniciativa es la que nos va a marcar, de alguna manera, cuáles son los segmentos, ¿vale? De donantes. Para unos proyectos habrá unos segmentos de donantes y para otros habrá otros, ¿vale? Dependiendo de las características de cada proyecto, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que venir ya a esta práctica con una idea, un proyecto, una iniciativa sobre la que queréis captar fondos. Además, también es importante, antes de empezar este ejercicio práctico, que tengáis ya definido también qué pretendéis, ¿no? Qué pretendéis con vuestra estrategia, tengáis muy claro los objetivos de visibilidad, de fidelización, de captación, de sensibilización, etcétera. O sea, que tengáis claro cuáles son los objetivos que están detrás de vuestra campaña. Bien, con esta información clara podremos empezar a hacer el trabajo práctico. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer en esta práctica? Bueno, por una parte os recomendamos que visualicéis el vídeo donde se explica lo que tenéis que hacer, ¿no? Este vídeo que estáis viendo ahora. Y después también os recomendamos que miréis con mucho detenimiento las instrucciones que están en la plataforma, ¿vale? Porque ahí en esas instrucciones se va punteando cada una de las fases, qué es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es muy importante que prestéis especial atención a esas instrucciones, aunque aquí también os las vamos a dar en el vídeo. Y antes de empezar, el último paso sería descargar las diferentes plantillas que tenéis en la plataforma. ¿Vale? Veréis diferentes plantillas para realizar el trabajo, ¿vale? Que os van a ayudar a realizar el trabajo de una forma más visual. Y después veréis también una plantilla que es la que os vamos a pedir que rellenéis y nos enviéis al equipo docente. Bien, primer punto, primer paso. Bien, lo primero que tenéis que hacer es
identificar cuáles van a ser, o cuáles son, o cuáles pensáis que son los segmentos de donantes. Bien. Bien, ¿qué es un segmento de donante? Bien, un segmento de donante podéis utilizar para hacer estos grupos, podéis utilizar rangos de edad, sexo, creencias o cualquier otra variable que consideréis, ¿vale? En el caso de las organizaciones podéis pensar en el tamaño de la organización, en el ámbito de actuación, a qué se dedican. Bueno, estos son algunos ejemplos, pero ya os digo, podéis utilizar otro tipo de variables que consideréis. Algunos ejemplos que os ponemos en la plataforma. Bueno, un proyecto en concreto puede resultar muy atractivo o se puede identificar como que es un segmento de posibles donantes de ese proyecto. Pues no sé, un perfil de mujer joven que trabaja y quiere cambiar el mundo. En el caso de las organizaciones, igual, organizaciones, fundaciones, por ejemplo, pues bueno, puede ser puede que nuestro proyecto le interese a fundaciones de empresas internacionales que se dedican a la tecnología y que quieren difundir el conocimiento tecnológico entre las personas más necesitadas. Son ejemplos, ¿vale? ¿Qué es lo que tendréis que hacer en este primer punto? Tendréis que crear esos segmentos, pensar en esos grupos de posibles donantes e ir creando esos segmentos con patrones comunes a cada uno de estos grupos, ¿vale? Bien, una vez que tengamos creado esos segmentos, lo que os vamos a pedir es que los prioricéis, ¿vale? ¿Qué tendréis que hacer? Pensar cuál de ellos, cuál de estos segmentos es el que puede que tenga un mayor acercamiento o un mayor deseo de colaborar con vuestro proyecto. Aunque esto después puede cambiar, ¿vale? Esto puede cambiar, pero bueno, de entrada tenemos que hacer una priorización, ¿vale? Para ir enfocando en aquellos que consideramos que son más prioritarios para nuestra estrategia de captación. Bien, una vez que tenemos segmentados, creados los segmentos, lo que os vamos a pedir es que elijáis uno de ellos, el más prioritario. Y vamos a empezar analizando las características de este segmento en concreto, ¿vale? Aquí ya vamos a empezar a trabajar sobre el arquetipo, ¿vale? De este segmento. Bien, ¿qué es lo que vais a hacer? Sobre este segmento, sobre este arquetipo, vamos a ver dos cuestiones. Por una parte vamos a analizar o vamos a pensar cómo es su entorno. Vamos a pensar cómo es su entorno y cuáles son sus motivaciones. Bien, para la parte del entorno, lo que tenemos que pensar es qué es lo que está ocurriendo en el entorno de esta organización o de este grupo de personas o de este grupo de organizaciones que tienen el mismo, que siguen un mismo patrón, ¿vale? Bueno, tenemos que pensar en qué está ocurriendo en cuanto a temas económicos, sociales, políticos. No se trata de hacer un análisis en profundidad muy exigente, pero al menos tenemos que tener claro un poco qué es lo que está ocurriendo en el entorno de estas personas. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, un tipo de donante como puede ser una fundación de empresa, de una empresa estatal de tecnología. Bueno, ¿qué ocurre en su entorno? Bueno, pues que hay un poco de incertidumbre por el futuro, ¿no? Hay muchos cambios políticos, poca estabilidad económica, hay una sociedad crispada. Probablemente el entorno será similar entre unos arquetipos u otros, aunque también habrá cosas diferentes, ¿vale? Aquí tenéis que identificar tanto las cosas comunes como las cuestiones diferentes entre cada uno de ellos. Después, por otra parte, vamos a pensar en cuáles son sus motivaciones. Como decíamos, cada grupo tendrá unas motivaciones, ¿vale? En este caso, un ejemplo, posibles motivaciones, bueno, apostar por proyectos con impactos, ¿no? Generar una buena imagen social, ¿no? De la marca, de la fundación. Ayudar a las necesidades sociales futuras, ¿no? Y que se les reconozca su marca, ¿no? Que su marca se reconozca como una fundación que dona, ¿no? Que apoya para el futuro de los más necesitados. Tenéis que tener en cuenta
que ya lo hemos dicho, pero tienes que tener en cuenta que las motivaciones serán distintas para cada grupo, ¿no? Aquí nos encontraremos arquetipos que lo que quieran es una visibilización, ¿vale? Que se quieran posicionar. Habrán otros que su motivación sea un futuro mejor para su familia o para sus allegados o para su barrio. Bueno, cada uno tendrá sus motivaciones, ¿no? Por lo tanto, lo que tenéis que hacer en este punto es eh, sacar vuestras propias hipótesis de cuáles son las motivaciones del tipo de donante que estamos analizando, ¿vale? Por lo tanto, dos cuestiones. ¿Cómo es su entorno? ¿Cómo veis que es el entorno de este tipo de donante? ¿Y cuáles son sus motivaciones? Bien, una vez que hemos hecho esta reflexión, pasaríamos al siguiente punto, ¿vale? En el siguiente punto, lo que vamos a hacer es empatizar con el donante, ¿vale? Vamos a trabajar con los mapas de empatía. Bien, para ello nos vamos a preguntar varias cuestiones. Bien, por una parte tenemos que preguntarnos qué piensan y sienten estas personas. Tener en cuenta que aquí ya, aunque estemos trabajando sobre un segmento de donantes que sean instituciones o empresas o fundaciones u organizaciones, tenemos que pensar en la persona que hay detrás. ¿Cuál va a ser la persona con la que nos vamos a relacionar? Tenemos que sacar un prototipo de persona, ¿vale? Es difícil, pero bueno, tenemos que intentar sacar ese prototipo para trabajar sobre él. Bien, ¿qué es lo que tenemos que ver o que reflexionar? Por una parte, tenemos que reflexionar sobre el qué piensa, qué siente esta persona, ¿no? Bueno, por ejemplo, además aquí os recomendamos que personifiquéis, ¿no? Siguiendo el mismo ejemplo, por ejemplo, María, responsable de la fundación, ¿vale? ¿Qué piensa y siente esta persona? Bueno, pues que tiene que acertar con la donación que hace, que supuesto que se apuesta por una donación sin impacto, puede que su puesto de trabajo esté en juego, ¿vale? Es algo que puede pensar esta persona. Y por otra parte, por ejemplo, que hay demasiados proyectos a los que donar, ¿no? Son cosas que probablemente estén en la cabeza de una persona responsable de una fundación, de una gran empresa. Después, por otra parte, aparte de empatizar sobre el qué piensa y siente, tenemos que empatizar sobre el qué ve esta persona y qué oye, ¿no? Siguiendo este mismo ejemplo, bueno, ¿qué ve María? Pues muchas personas esperando su decisión, ¿no? Además, también ve que hay fundaciones más potentes y con mayor reconocimiento que la que ella representa y que hay más proyectos de los que pueda apoyar, ¿vale? Son cosas que María, responsable de la fundación, está viendo, ¿vale? Tenemos que empatizar con eso. Después, además también, ¿qué oye María, no? Bueno, pues que los proyectos sociales están para sacar dinero, que no hacen nada, ¿no? Es un clásico escuchar que a la gente le llegue ese tipo de mensajes, ¿no? Eh, Otra cosa que puede estar oyendo María, bueno, a ver si vale para algo la fundación que representas, ¿no? Y bueno, o qué trabajo más bonito, ¿no? Elegir proyectos a los que donar. Son cosas que probablemente está escuchando esta persona en su día a día. Al igual que María, responsable de una fundación, escucha esto, otro arquetipo estará escuchando otras cosas, ¿vale? Se trata de eso, de empatizar sobre lo que está escuchando cada uno de los arquetipos. Y después, por otra parte, también está la dimensión de qué dice y hace esta persona, ¿no? Bueno, esta persona pues, puede estar diciendo que necesita un proyecto alineado con los objetivos de la empresa. ¿Qué hace también? Bueno, busca en internet proyectos sociales punteros por los que apostar. Y además también habla con otras fundaciones para conocer sus experiencias con respecto a las donaciones que han hecho. Si os dais cuenta, toda esta conexión que hacemos con María ya nos va a ir dando algunas ideas de por dónde tiene que ir nuestra estrategia con este arquetipo en concreto, ¿no? Además de hacer todo este ejercicio de empatía sobre lo que piensa, siente, ve, oye, dice, hace María, esto nos va a llevar y nos va a dar claves sobre cuáles pueden ser los miedos, los frenos que tiene a la hora de donar y cuáles son los posibles deseos, ¿no? Bueno,
os digo, esto es un ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, ¿cuál puede ser un miedo de María? Bueno, pues apostar por un proyecto que no llegue a nada, que no se materialice, ¿no? Es un miedo probablemente de este arquetipo y de muchos otros también. Pero bueno, especialmente quizás de una fundación más que otros, ¿no? Porque probablemente le van a pedir cuentas, ¿no? A María. Otro miedo que puede tener, que no se visibilice la fundación, que pongan el dinero y finalmente no haya una visibilidad de la marca, de la fundación con respecto al apoyo que le ha hecho a un proyecto en concreto. Si os dais cuenta, ya van saliendo algunas ideas, algunas claves de cuál es el valor que le podemos aportar a María, ¿vale? Posibles deseos, bueno, ya nos viene un poco del análisis que estamos haciendo, ¿no? Deseos que su marca sea reconocida como un actor social, que haya una felicitación de la dirección de la empresa por la apuesta que ha hecho y por la elección que ha hecho con respecto al proyecto que ha apoyado. Y después otro posible proyecto, otro posible deseo de María y de la mayoría de los responsables de fundaciones es conocer la realidad del proyecto sobre el terreno, ¿no? Bueno, estas son unas hipótesis a modo de ejemplo que yo he ido sacando, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo este ejercicio de empatizar y meternos en el pensamiento de María nos puede dar claves muy interesantes a la hora de cuál es el valor que le vamos a transmitir a María, independientemente del valor o los diferentes valores que tenga nuestro proyecto. Pero aquí ya vamos viendo cómo a este arquetipo hay que transmitirle algo en concreto, ¿vale? Hay que trasladarle una información en concreto, hay que poner foco sobre unos temas en concretos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta una cosa cuando hacemos este mapa de empatía y es que esto no es estático, ¿vale? Esto probablemente irá evolucionando conforme vamos desarrollando nuestra estrategia de captación y conforme vamos poniendo en práctica lo que hemos diseñado, ¿vale? Esto es normal, ¿vale? Es un primer acercamiento que iremos afinando según las diferentes interacciones que vayamos teniendo con cada uno de los grupos o cada uno de los segmentos, ¿vale? Pero bueno, tenemos que partir de algo. Así que bueno, este ejercicio de empatía, como os decía, es el tercer paso de la práctica. Es importante que tratéis de conectar bien con el segmento y ya veréis que a partir de aquí empezarán a salir las claves para el cuarto punto de esta práctica, que es ¿qué valor le vamos a generar a María? O sea, aquí tenemos que empezar a hablar por valor, ¿no? A pensar en el valor que le vamos a generar a María. Es importante que no pensemos en lo que nos va a dar María, ¿vale? Sino que pensemos primero en qué le vamos a aportar. Ya veremos después lo que nos aportan ellos, pero tenemos que ser proactivos, dar ese paso, ¿vale? No esperar que venga María, sino tenemos que acercarnos y cuando nos acerquemos tenemos que ir con una propuesta de valor concreta, ¿vale? Bien, ¿qué nos sale del análisis anterior? Bueno, pues nos sale que, bueno, quizás le podemos aportar a María el incorporar la imagen de su fundación en la web del proyecto. O le podemos ofrecer una visita a nuestros recursos, una convivencia, un día de convivencia entre la empresa y el proyecto social. Podemos ofrecerle también, por la apuesta que hay detrás de la fundación y ese contexto que estuvimos analizando y ese deseo que había desde la fundación, bueno, quizás ahí nos puede dar alguna clave, por ejemplo, de darle la opción de aportar de diferentes formas, de forma económica, de forma con materiales tecnológicos, ¿vale? Eso en el caso este que estamos trabajando, ¿vale? Cada uno tendrá sus particularidades. Y ya de esto empezaremos a poder identificar los primeros mensajes. Por ejemplo, algunos mensajes que pueden derivar del valor que le vamos a ofrecer. Bueno, queremos que formes parte de nuestra ONG. Nuestro proyecto tiene una relación directa con quien más lo necesitan, un poco sacado de los miedos que tenía María. Llevamos más de 10 años acercando la tecnología a los que más lo necesitan, ¿vale? Tenemos objetivos comunes, ¿vale? Bueno, son mensajes que salen un poco del análisis que hemos hecho de empatizar con qué es
lo que María piensa, siente, ve, oye, dice y hace, cuáles son sus miedos, deseos, también unido a cuál es la motivación de la fundación en concreto, ¿no? Cuál es el entorno de la fundación, qué es lo que se está encontrando en su día a día. Por lo tanto, nos irán saliendo mensajes, nos irán saliendo propuestas, nos irá saliendo un valor diferente para cada uno de nuestros arquetipos, ¿vale? Por lo tanto, en esta práctica lo que os vamos a pedir es que elijáis uno, empecéis a trabajar sobre él, ¿vale? Profundizar todo lo que podáis, contrastarlo con otras personas de vuestra organización, eso siempre está bien, ir nutriéndolo con diferentes ideas y validarlo, o sea, probarlo, hacer pruebas, no os quedéis con la primera definición que hagáis o el primer análisis que hagáis de vuestros arquetipos. Esto se trata de que sea algo que vayáis afinando y ajustando según la devolución que recibáis, pero ya de entrada tenemos que ir con una primera propuesta, tenemos que ir con una primera idea de qué es lo que le vamos a aportar a cada uno de nuestros segmentos, de nuestros arquetipos. Y será en base a este primer análisis sobre el que podremos empezar a identificar cuáles son los canales más adecuados, cuáles son las herramientas más adecuadas para cada uno de estos grandes grupos, ¿vale? Así que nada, mucho ánimo con la práctica. Como decimos, hacerlo sobre un segmento para poder profundizar sobre él. Podéis hacernos las preguntas que necesitéis. En el webinar que tendremos será muy práctico, practicaremos esto que hemos estado viendo en este vídeo, pero sí que os recomendamos que ya vengáis con un trabajo hecho, que os enfrentéis a la práctica antes de tener esa sesión que vamos a tener con el resto de participantes, donde vamos a poner en práctica esto. Incluso si queréis podemos probar algunos de los ejercicios que habéis hecho algunas de las personas, ¿vale? Así que nada, con esta práctica termina este bloque. Nada, deciros que podéis preguntarnos lo que necesitéis y esperamos que os sirva para empezar a plantear o empezar a diseñar vuestras estrategias de captación de fondos centradas en las personas y orientadas a tener desde el inicio un foco claro de hacia quién nos dirigimos y cómo nos vamos a dirigir hacia esas personas. Más allá de nuestro proyecto, que ya sabemos, nuestra idea, que ya sabemos que va a tener mucho valor, muy diferente para muchas personas, pero tenemos que tener muy claro qué es lo que les vamos a mostrar y contar a cada una de ellas. Así que nada, mucha suerte y muchas gracias.